en su casa como cada noche, disfrutando de poder compartir con la familia este último tramo del día. Desde Buenos Aires para Canal Luz hacemos este programa que hace 12 años se llama La Puerta Abierta. Y hemos tenido invitados de todos los colores, los tamaños, las calidades, y en esta noche tenemos el lujo de tener a una persona que a mí me ha alegrado, me acuerdo, la adolescencia, cuando empezaron a cantar con esos sonidos y esas armonías extrañas, folclore argentino, y bueno, inolvidable, ¿no? Las Voces Blancas. Y un día me dijeron, ¿vos conocés a Estela Crisis? No, es la de las Voces Blancas. Uy, no me digas. Dice, ¿le gustaría ir a tu programa? O me gustaría, no, me dijeron, ¿te gustaría que fuera ella al programa? Sí, bueno, hicimos la conexión, en esa época estábamos en radio, y ahí tuve la chance, la oportunidad, el privilegio de conocer a Estela Crisis, que hoy nos visita. ¿Qué tal, Estela? Hola, Juan Pablo, buenas noches, una gran alegría estar acá nuevamente. Las Voces Blancas. Así es, 50 años. 50 años. Así es. ¿Siguen? Paramos justamente después de los 50 años, que fue en el 2014, paramos un año, y ahora reanudamos a partir de julio nuevamente, si Dios quiere. Sí. Sí, porque si no se iban a divorciar todos. Ah, sí, sí. Claro. Muchos años. Porque hasta el 2014, el último tramo, tenían bastante Muchísimo, sí. invitaciones. El último tramo fue casi 17 años sin parar, sin parar. Entonces llegó un momento que ya las esposas, sobre todo. Sí, claro. Ahora, Estela, nada que ver este último tramo de Las Voces Blancas con el principio, ¿no? Y son dos épocas diferentes, inclusive sí. Para el folclore mismo son épocas distintas, ¿no? Hoy la juventud se ha volcado mucho. En nuestra época era la competencia o esa cosita tan linda de los grupos vocales, de cada uno sacarse chispas arriba del escenario. Y en este último tiempo, más que nada, bueno, la juventud se ha volcado mucho por el santiagueñazo, ¿no? Y en nuestra época era el salteñazo. Claro. Y por el santiagueñazo se ha dado mucho más por la danza. Entonces nosotros también, como grupo vocal, nos tuvimos que ayornar e incluimos varias danzas también trabajadas vocalmente dentro del repertorio, como una refalosa o un triunfo, bueno, además de la samba. Claro, no, la pregunta tenía que ver más con lo que te pasaba a vos como directora, ¿no? En aquella época eras una artista muy egocéntrica, perdóname que lo diga, pero después eso porque me lo contaste vos. Sí, terrible. Y en esta última etapa, en los últimos años, ya eras una artista diferente. Sin ninguna duda. O sea, lo que vos estás marcando es muy importante, Juan Pablo, para la vida de un creyente, porque en los primeros tiempos de Las Voces Blancas yo sabía que había un Cristo, sabía que Jesús había sido crucificado por nosotros, pero seguía pensando que era un Jesús crucificado. Y en la segundo tramo fuerte de Las Voces Blancas, ahí ya todos, porque todos también conocimos a un Cristo resucitado y a un Dios de poder sobre nuestras vidas, que siempre clamamos a Él en cada viaje, en cada presentación, y encima con la bendición también de tener el técnico de sonido, Walter Guiriani, a nuestro lado durante casi 11 años, que eso hizo que sí, sin ninguna duda, fueran unas voces blancas diferentes. Claro, sí. Sin ninguna duda. ¿Cómo eras en la primera época, en la época del gran boom de las voces blancas, ¿no? ¿Cómo era yo? Sí. A veces pienso que yo terminé la escuela secundaria y subí arriba del escenario. Y todo ese tramo de éxito de los primeros años, que fueron muy fuertes, cuando uno los vive, como yo estaba saliendo, me terminaba de recibir de maestra, es más, empecé el escenario antes de recibirme de maestra, y
no te das cuenta. O sea, vos sabés que tenés que subir, que tenés que viajar, que tenés que cantar, que tenés que producir, que tenés que... Los autores de aquella época los tenías encima, que te amaban y que te daban de su creación, como Hamlet Lima Quintana, como Armando Tejada Gómez, Yupanqui mismo. Bueno, todos ellos, los que hicieron ese movimiento tan fuerte, fueron los autores en aquellos tiempos. Y bueno, y uno tenía esa responsabilidad de llevar esa poesía, o esa poesía tan testimonial, porque siempre los grupos vocales nos identificamos por los propios autores. José Pedroni fue el primero que dijo: la mujer es golpeada, Mamá Angustia, año 1959, ¿no? Y bueno, eso fue un poco la vida de los grupos vocales, y también llevamos adelante nosotros eso. Después venían los productores y te decían: canta changa changa, canta algo que... bueno, entonces uno medio se iba ayornando, se iba acomodando, cantabas en el escenario lo que vos querías cantar, lo que querías que la gente supiera. Como la Zamba del Riego, por ejemplo, que Armando Tejada Gómez dedica especialmente al peón de la cosecha, de la vendimia, ¿no? El mal asalariado. Entonces, por un lado le dabas eso. Y por otro lado, por ahí venía uno y te decía: cántate un carnavalito, y bueno, te cantabas un carnavalito. Bueno, aquí estamos con Estela. Vamos a estar toda esta hora, nos va a cantar alguna canción, yo la voy a acompañar en alguna, si ella se anima. Ella es una profesional, ha grabado discos, qué sé yo, platino, de oro, un montón de discos sí, de oro. En los principios sí. No sí, La Voz es Blanca, ¿cómo se llama? Pastora, ¿cómo se llama? Pastor de Nubes, Samba Azul, lo traje Samba para Azul. cantártelo si querías. Pues me lo vas a cantar. Pues sabés que el año pasado vino Luis Salinas al programa, y él toca muy bien. Toca? Y yo se me pasó, digo, te iba a traer para cantar esa samba. Muchas veces la cantamos con él, no en el escenario, sino entre bambalinas, así sí, un poquito la hemos cantado. Fue muy lindo. Buena persona. Así que vamos a pasar una noche exquisita, yo digo, a estas noches de música que son las que me gustan mucho. Los teléfonos son el 4568-6667 para que usted nos llame. Hay gente ya lista esperando que usted llame para dejarnos su comentario, su crítica, su apoyo, su pedido. Ella vino preparada para cantar 3 o 4 canciones. Si usted pide una de esas 3 o 4, usted se va a sentir también. Ahora, si pide una que ella no vino preparada para cantar, se va a sentir mal. Pero igual pídala. La canto. La canta, ahí está. Uy, sí, mira vos. Me decís el tono y yo te lo pongo. Claro. Y el otro teléfono, el 15, que es un teléfono celular donde recibimos los mensajes de texto y ahora los WhatsApp. 6041-3585. Allí está, llámenos, cuéntenos, especialmente aquellos que han gustado de la música folclórica, y que gustan de la música folclórica, que sintieron cuando escucharon por primera vez a Las Voces Blancas, porque el folclore en esa época estaba dominado por los chalchaleros, los fronterizos y los ábalos y los cantores del alba. Sí. Exacto. Pero eran fáciles, digamos, Claro. tonos simples, ¿no? Y de golpe aparece un grupo que hace disonancias, que hace una revolución, y eran Las Voces Blancas, y impactando. Yo que era un poco músico, digo, esto es imposible, es una maravilla, ¿no? Y era una maravilla, es una maravilla. Gracias al Señor, sí. Gracias a Dios seguimos. Mira, Marta, es una alegría escucharlo. Nos dice, no sé quién es, pero ni sé de dónde, pero ya llamó a alguien. Bueno, ¿cuál es la primera canción que vas a cantar? ¿Esta? ¿Qué querés que cante? A ver, vos decime. No, esa que cante canta, Samba Azul? Samba Azul, bueno, sí. Vamos con Samba Azul. Canta eso y ya cerramos el programa, ¿no? No. Vamos, no. Seguimos, dale. A ver, Samba Azul, le ponen el playback y ella... Ricardo Leu en la guitarra, gran músico y gran persona también.
era tu pollera azul. Cielo por la samba, duende andaba el aire, enredándote a mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantaran nuestro amor. Siempre te recordaré junto a tu paisaje azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz, como se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmensamente azul. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. Y viene eso. Qué buen guitarrista, ¿eh? Y gran persona, gran amigo, Ricardo Lew. Y cuánto trabajó para el Señor, miles de producciones cristianas que hizo él. Mira vos. Sí. Patrono, por ejemplo. Mira vos. Guardo aquel pañuelo azul que me diste en el adiós. Te llevó la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol. Pero te quedas ya quieta en el silencio donde duerme el viento de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve del adiós. Pero mi guitarra suena samba tuya cuando por la noche estoy buscando alegrillos que canten tu nombre en la oscura voz del día pasó. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. Tito Francia y Armando Tejada Gómez, qué bella samba. Buenísimo. Es un poema de amor en realidad, Sí, ¿no? claro. Pero el programa de hoy, que va a ser musical y va a ser así artístico, si usted quiere, tiene otra intención. Y es el valorar el testimonio, la palabra, de alguien que Estela trató de conectar y no pudo. ¿Cómo se llama la señora? Doris. Doris. Doris o Normita o Sandra, que son las hijas. Uh-huh. ¿Apellido no te acuerdas? Ay, no, Bueno. qué vergüenza. Siempre que ella cuenta cómo conoció al Señor, a mí me viene la imagen de esa mujer. Chiquitita. Mira vos, chiquitita. Yo no la conocí, no, la conocí por vos. Y siempre pienso cómo Dios utiliza a las personas más humildes, que quizá pasan desapercibidas en una multitud o en una congregación, pero que donde trabajan brillan, de donde trabajan muestran lo que tienen en el corazón, y eso produce el cambio en la vida de otras personas. Este es el caso del testimonio de Estela.
Contanos un poco, ¿cómo fue tu...? ¿Completo o...? Tenemos 40 minutos. Sí. Es un poquito largo porque la primera vez, es decir, la señora que trabajaba en mi casa o casualidad viajó de urgencia a Jujuy. Y yo estaba pasando por un síndrome depresivo gravísimo. Ya era el tercer año que estuve todo el año 1983 en cama. El 84 pude levantarme como pude, el 85 un poquito mejor y en el 86 volví a caer de nuevo en cama. En esa época no cantabas. No, porque fue la época después del proceso y fue muy difícil incursionar con el folclore, porque luego del proceso viene el rock nacional y las grabadoras no se preocupaban mucho por la música folclórica. Es más, grabamos un long play latinoamericano y todo, pero medio como que paramos. Y después cuando caí en cama en el año 1983, en el mes de marzo, sí, tuvimos que parar con el grupo porque esta señora llegó a pesar 39 kilos y no me mantenía parada. ¿Alguna razón por esa depresión? El síndrome depresivo fue por muchas. Primero agotamiento, y algunas otras cosas que me marcó la psiquiatra en aquel tiempo, pero fundamentalmente el agotamiento. Fue un estrés terrible. Nosotros no parábamos, vivíamos arriba del auto, solamente veníamos por ahí los lunes o martes y volvíamos a salir miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y de vuelta el lunes a casa. Fue una época de mucho trabajo. Estoy hablando desde 1965 64 que nace el grupo sin parar hasta el 82. Más allá de que todo el año 76, pues en la época de la represión, nos fuimos del país. Durante todo el 76 estuvimos viviendo en Brasil, porque todos los discos de Yupanqui nuestros los rompieron. Eso también creo que fue bastante desencadenante, porque tanto Claudia como yo tuvimos que dejar a nuestros hijos acá. Un año, 1976. Entonces, en el 83 estuve en cama, en el 84 me levanté un poquito, en el 85 más o menos, ¡bumba!, te caí de vuelta en el 86. Y era cuando esta señora que estaba en casa se había tenido que ir a Jujuy. Entonces me llama la mamá de un compañero de mi hijo, Inés, y me dice que tenía una señora que me podía mandar a casa para ayudarme. Y ahí se presentó la pechicita que se parece a la actriz Aeda Díaz, esa chiquitita. Así es Doris. Y ella me vio mal, me vio que yo no estaba bien. Yo había estado, por eso digo que es largo, antes que entrara Doris a casa, yo me había estado peleando con el Señor. Me había estado repeleando con un rosario que tenía en mi pared colgado en el dormitorio y había agarrado el crucifijo y le había dicho de todo. Porque yo tuve 3 intentos de suicidio durante todos esos 3 años. Entonces tomé el crucifijo y le dije: si vos existís, demostrámelo, porque yo no quiero vivir más así. Tengo un hijo, tengo familia y no quiero vivir más así. Y no quiero pasar más por el trance de querer abrir la ventana. Yo vivía en un 6º piso, de abrir la ventana y tirarme abajo. Y ahí fue donde me llamó Inés, la mamá del compañero de mi hijo, y me dijo que tenía una señora. Yo estaba sola en ese momento en mi casa cuando me agarró el ataque de locura. Y viene la hermana Doris, que no sabía que era la hermana. No, por supuesto. Y ella llegó, yo le indiqué todas las cosas que tenía que hacer y me metí dentro de mi dormitorio. Cuando ella termina de hacer todo, me golpea la puerta, me dice: señora, terminé, y en el momento que yo salgo del pasillo para darle la plata, me dice: usted no está bien, ¿no? Y a mí me dio una bronca que se metieran en mi vida que no se imagina. Y yo le digo: no. Y ella me dice: ¿usted sabe que Jesús la ama? Y yo digo: sí, pero no me mira. Entonces, pero bien agresiva yo, ¿eh? Si Doris está mirando se va a acordar. Y que llame, divina. Y entonces me dijo: ¿me permite que le ore? Y yo recordé
que venía la hermana Ninfa, sanjuanina, divina, de la vuelta de casa. Cuando mamá le subía la presión, venía la hermana Ninfa y le oraba a mamá. Entonces cuando la hermana Doris dice esa palabra, orar y no rezar, yo me acordé de la hermana Ninfa. Bueno, le dije yo, vamos. Entonces ella me dice, venga, vamos en derredor de su cama. Bueno, dije yo. Entonces fuimos ya de un lado, yo del otro. Y oró por mí, pidió por toda mi familia, por mi salud. Yo no le había dicho nada de lo que tenía todavía. Lo que sí, ella había visto que yo tenía los ojos colorados, cuando me había peleado con el Señor, había estado llorando. Entonces ella me lee la palabra, fue a la orilla de la cama con la Biblia. Me lee la palabra y yo me la quedé mirando, entonces me dice, usted no cree, ¿no? Y qué sé yo, le dije yo, ¿no? Miren, ya vinieron brujos a limpiar la casa, me fui hasta a Luján, qué sé yo, de rodillas, después vino otra señora, trajo incienso, y yo sigo siempre igual, hace 3 años que estoy así. Bueno, se fue. Volvió al día siguiente, no me preguntó nada al principio, y cuando terminó de hacer las cosas, me dice, señora, vamos a orar. Ya no me pidió permiso, pero con una autoridad impresionante. Entonces, fuimos nuevamente en derredor de la cama, ella oró por mí, y yo ya ahí me empecé a quebrantar, empecé a llorar. Ya es como que sentí algo, ¿no?, de parte de Dios. Entonces, cuando terminamos de orar, me mira de frente nuevamente y me dice, usted no cree, ¿no? Y le digo, mire, sí, y sí, ¿por qué llora? Y no sé, dice, bueno, mire, porque me olvidé de una cosa importantísima. El primer día anterior, ella me dijo, porque la Biblia dice, y entonces yo le contesté, no me hable a mí de la Biblia porque yo hice análisis de la Biblia en 3º, 4º y 5º año del colegio, y la Biblia me la conozco de punta a punta, le dije yo. Toda enojada, el día anterior. Entonces, al día siguiente, ella, en vez de leerme ella la palabra, agarró su Biblia y me la cruzó al otro lado de la cama y me dice, pídale al Señor que le abre por su propia palabra, ya que usted dice que conoce la Biblia de punta a punta, pero con una autoridad. Fíjate que hacía 48 horas que me conocía, hasta medio enojada. Entonces yo agarro y abro la Biblia de ella, y se me abre en Josué capítulo 1, y en ese tiempo casi ni existía el resaltador, año 1986, tenía subrayado el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y yo me largué a llorar, lo leí para mí, y me largué a llorar, y ella me dice, ¿por qué llora? Confiese. ¿Por qué llora? Así, Juan Pablo. Iba a los papeles rápido. Rapidísima. Y entonces, en ese momento que leo la palabra del Señor, me doy cuenta del ataque de ira que yo había tenido el día anterior y que le había dicho al Señor, si existís, demostrámelo, porque yo no quiero vivir más así. Y entré a llorar y Doris no entendía mucho y no paraba y no paraba. Entonces le dije, mire, usted es un ángel del Señor, a usted lo mandó Dios. Porque ayer cuando usted entró acá, me habrá visto que yo tenía los ojos. Bueno, yo estuve llorando y le dije al Señor que no quería vivir más así. Y entonces me dice, señora Estela, ¿quiere que le diga una cosa? Yo sabía que Dios tenía un propósito acá en su casa, porque yo me perdí. El día anterior, cuando vino, fue a parar a otro lado. Nadie le contestaba y se volvió a la casa de Inés a preguntarle bien mi dirección. Y ella ya en ese momento tuvo el discernimiento de que Dios la iba a usar en casa. Gloria a Dios. Bueno, a partir de ese día, Juan Pablo, ella me puso en oración en su iglesia, una iglesia muy chiquitita de Florencio Varela, el pastor Isidoro González y la hermana Cata, empezaron a orar por esta alma, por mi hijo, por mi familia. Doris empezó a venir todos los días orábamos, y los hermanos de la iglesia, con ofrenda especial de la iglesia, muy chiquitita, venían cada 15 días en un micro de un hermano a orar a casa, y a tomar mate y a compartir con esta hermana que estaba enferma.
Y así como de a poco fui recuperando, llegué a pesar 39 kilos, empecé a estar mejor. Y yo no te podría decir hoy exactamente el día que Dios me sanó. Pero yo sé que un día me levanté de una oración con ellos, un sábado, porque venían los sábados, y fui nueva. Lo que no me acuerdo si fue finales del 86 o principios del 87, porque ellos estuvieron desde mayo. Yo voy a cumplir ahora el 17 de mayo 30 años en el Evangelio. 1986, bien. No sé si fue a fines de mayo o a fines de año del 86 o principios del 87 en que yo sentí la Estela que soy hoy al levantarme de esa oración con ellos. Qué bárbaro. Gloria a Dios. Para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. Déjame que lea algunos mensajes. Silvia de Bragado te conoce de la Catedral Cristiana, dice, tiene un gozo muy grande de verte. Que el Señor te siga seguro, bien. la Catedral Cristiana es la del pastor Pazuelo. Pazuelo. Estuve ahí siempre. Claro, toda la vida. Juan Víctor Pazuelo. Hoy está David. Qué hermoso escuchar a esta mujer, Celina de Capital. Soy Olga de Mendoza. Felicitaciones por su genial invitada. La recuerdo con cariño. Las voces blancas fueron mis ídolos de pie de barro. En esa época no conocía a Jesús. Bien. Sus voces eran caricias para el alma. Bendiciones. Gloria a Dios. Lorena Meylan de Caseros está emocionada al verla cantar solista. Mi compañera. La morocha del grupo. Lorena Meylan. Sí, mi amor. Le está mirando. Tony Teller de Rosario, una alegría verte. Cantamos juntos y grabamos la obra de Roberto Casino. Claro. Dios te rebendiga. Amén. A Estela la tuve cantando en el living de mi casa cuando era chica. Soy Alejandra de Santa Fe, hija de Jorge Díaz, uno de los integrantes del conjunto Los del Camino. Sí. Y el año pasado tuve la oportunidad de volverla a escuchar en el pueblo donde sirvo, Frank, con la misa criolla. Hermosa voz. Amén. Qué bárbaro. Gloria a Dios. Lorena, vas a venir acá, vamos a cantar las dos canciones cristianas. Lorena, sí. Bueno, mira vos. Y una voz divina. Qué cosa. Y canta tango hermoso. ¿Hicieron también la misa criolla? No, a lo mejor Nació Jesús, es un espectáculo, vamos a decir, navideño, que armamos nosotros con las voces blancas. Debe ser, a lo mejor se confunde. Sí, posiblemente. Claro. Posiblemente. Porque Frank está cerca de Santa Fe y estuvimos en Santa Fe con Nació Jesús. Debe ser eso. Bueno, aquí está, Estela, emocionante el testimonio de cómo una persona, evidentemente no es una profesional, es una persona que limpia las casas, ¿no es cierto? Amén, divina, pero el amor, y la hermana Cata y el hermano Isidoro González y todos los que se venían de la iglesia, se venían en el micro, a veces eran 15 con los chiquitos, 20 o 18 o 10. ¿En tu casa? En mi casa, y tomábamos mate y yo estaba en una nube porque todavía estaba mal. Y oraban por mí, reprendían y bueno, y así Dios me fue sacando adelante. Qué bárbaro. Amén. Bueno, vamos a una segunda canción. ¿Qué otra canción trajiste? La de Pablo Bedrosian, que me gusta tanto, que esa canción, Déjalo a Dios actuar, también ministró en mi vida muchísimo, porque a veces yo con mi temperamento de italiana, de las 4 ramas, tengo todos los abuelos italianos. Yo también. Terrible. Toqué el micrófono, perdón. ¿Por qué terrible? Y porque es calabrés, siciliano, napolitano y romano. ¿Cómo voy a ser tranquila? Es imposible. Y en un momento que yo escuché esta canción de Pablo, estoy hablando, habrá sido allá por los años, cuando vino Billy Graham. 91 o un poquito después con Reinald Bunke. Yo estaba pasando una situación de que yo quería que Dios me ordenara todo y esta canción me ministró, así que yo la comparto para que el que está muy ansioso, como dijo el Señor, que dejáramos el afán y la ansiedad, ¿no? A sus pies. Me acuerdo, se lo contaba antes de empezar el programa a Estela, en radio municipal estábamos. Todas las noches yo tenía un programa de 2 horas
de lunes a viernes en Radio Municipal, que en esa época era muy importante. Hoy se llama Radio Ciudad, aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero era muy importante porque tenía una frecuencia que todo el mundo codiciaba, y así la política se la terminó dando a, no licitación, a una entrega a lo que hoy es Radio 10, o sea, el 710 del dial, una frecuencia muy buena, y ahí estaba todas las noches, y una noche vino a cantar. Entonces me vino el operador y me dice, ¿va a cantar parada? Y yo te pregunté, no, dice, puedo cantar sentada. Me mira el operador y se va. Y yo estaba de frente al operador, y cuando empezaste a cantar esta canción, el tipo quedó petrificado y se empezó a llorar. Es muy bella, es muy bella esta canción. Porque Pablo Bedrosian fue inspirado de una manera singular al componer muchas canciones. Cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Todas las canciones que hizo Pablo, pero como le pasa a todos los que componen, de golpe tienen una que es, qué sé yo, superior al reto. Yo siempre le digo, Pablo, después de esa, no componga más nada, porque nunca la vas a poder volver a igualar, ¿no? Pero no. Compone mucho, me manda desde allá donde está. En Honduras. A veces ve el programa. Y Pablo Bedrosian compuso esta canción, Déjalo a Dios actuar. Porque muchas veces en nuestra vida creemos en Dios, más o menos, pero lo que muy pocas veces hacemos es dejarlo a que a Dios actúe en nuestra vida. Es decir, yo creo en Dios, pero vos allá y yo acá. Hasta que uno tiene que tener ese acto de humildad de decir, te necesito, actúa en mi vida. Esto es lo que intenta decir Pablo en esta canción que nos va a cantar ahora Estela. A ver la música. Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe, déjalo construir una vida mejor, déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser, déjalo estar en tu interior, creando paz.
para la sorpresa. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Déjalo estar dentro de ti. Gloria a Dios. Uy, uy, qué maravilla. Qué hermoso. ¿Te Qué acuerdas maravilla. cuando lo canté en La Puerta Abierta en italiano? Lascia Dio seminare tanta belleza. ¿No te acordás? No. Sí, me lo hiciste aprender en italiano. Bueno, qué bello. Y educador su programa, pastor. Cada invitado suyo tiene un mensaje muy valioso. Qué lindo. Nos felicita, que Dios los bendiga. Raúl de San Juan, mira vos. Amén. Mari de Tacuarembí, Santa Fe, conoció a Estela más o menos en el año 90 en la iglesia de Dani Lu Ah, sí. y no se olvida más de su testimonio. El Señor la bendiga. Amén. Y María Villani dice: hermoso el programa, Dios nos bendiga. Muchísimas gracias a todos los que están llamando o mandando un WhatsApp. Marta de Capital dice: maravillosa la invitada, bendiciones. Gracias a todos. Ahora, entraste a la fe, empezaste a crecer como cristiana y te pusiste, ¿tuviste algún momento la duda, el cuestionamiento de si seguir siendo una artista popular, folclórica o no? Sí. Sí. Lo tuve cuando nos proponen arrancar fuerte de nuevo allá en 1995 y fui a hablar con mi pastor, con Juan Víctor Pazuelo, a quien amo hasta el día de hoy profundamente y seguiré amando toda mi vida. Y le dije: hermano Juan, ¿qué hago? Tengo la posibilidad de volver fuerte. ¿Y sabés qué me contestó? Vos podés llegar a lugares donde yo no puedo llegar. Hacé lo que quieras, me dijo. Sentíte libre. Gloria a Dios. Sí. Y vos fíjate, Juan Pablo, que el Señor no me ha dado a mí eso de ir por primera vez a decirle al creyente: Jesús te ama. Dios me ha usado mucho, no solamente con los depresivos y con los alcohólicos o con los drogadictos, sino que Dios me usa mucho en restaurar matrimonios. Ese ha sido mi ministerio en todo este último tiempo. Mira vos. Amén. Porque vos tenés una experiencia también en ese aspecto. Sí, yo, me separé del padre de mi hijo y después, estando en el camino del Señor, ella estaba muy viejito. Nos lo trajimos a casa y las dos carótidas. Rubén Aldao fue mi marido, el padre de mi hijo. Y le operaron las dos carótidas. Ay, otra vez toqué el micrófono, me van a matar. Me olvido que lo tengo acá. Estando en casa. Después partió en Entre Ríos, en Concordia, que viajó a ver a su hijo, más chico que el mío. ¿Pero por qué te contaba esto? ¿Para que me fui? No, porque me dijiste que Dios te está usando por eso. Ah, con los matrimonios, claro que sí. Y tuve muchísimo amor con Rubén en su último tiempo. Vos, claro, con respecto al amor era. Sí, quizá mucha gente no lo recuerde. Era un conductor de la radio, no sé por qué, yo lo tengo identificado con La Noche. Sí, La Noche estaba en Una Voz en el Camino. Después tenía el Club de Barbas en Radio Rivadavia a la mañana, de 6 a 10 de la mañana. ¿Y algo con los camioneros? Me suena. También estuve en un tiempo. Sí. La Peña del Camionero era Mario Jorge Acuña, en realidad. Okay. Y él hacía nuestro cine, que decía: sin ustedes ahí, yo aquí para acá. Sí, presentaba películas en el Canal 7. En el 7 y en el 11. De Coronel Bransen.
dice que tiene una pequeña comunidad y estamos buscando al Señor. Lo veo por Canal Luz, sí, en el canal donde estamos. Hermoso el programa, qué lindo canta la hermana, Dios la bendiga mucho, me llamo Guida. Gracias. Y lo que vos decís, después nosotros lo hemos confirmado cuando invitamos a Amalita Baltar. Amalita Baltar, sí. Yo no tenía idea de cómo ella había conocido al Señor. Y cuando empezó a hablar, empezó a contar el testimonio de que estaba mal, andaba por allí, qué sé yo. Y ella también muy famosa, ¿no? Sí. Haber sido solamente la esposa de Piazzolla y canta, claro, que Dios mío. Además, nosotros nos largamos, mejor dicho, Amelita fue la primera persona que puso una guitarra en mi mano, porque vivíamos en el mismo edificio. Mira vos. Y te encuentras estando ella muy mal, pero vos ya estabas muy bien. Sí. ¿Y cómo fue el encuentro? Amelita llegó de Francia en 1995, nosotros siempre nos seguimos viendo. Y bueno, y tenía un problemita porque Amelita tiene un problema en un ensanchamiento de una cuerda vocal, entonces me dijo, gorda, porque ella me dice gorda, porque siempre fui gordita. Me dice, gorda, ¿por qué no me das unas clases a ver cómo nos podemos, a ver qué pasa? Entonces, ella pasó en el mismo colegio de monjas, nos criamos juntas, nos recibimos en el mismo colegio, y ella también, ella pasó peor que yo, porque en la época de ella no le dejaban agarrar la Biblia, directamente no lo dejaban. Entonces, cuando yo le estoy dando clase en un momento determinado, me dice, ¿cómo haces que estás tan bien? Así como es ella. Y yo le digo, porque tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, pude hablar en un idioma que ya lo habíamos transitado, eso de conocer el Evangelio en profundidad, y la diferencia entre la idolatría y el Evangelio, la diferencia de la salvación por fe y no por obras, la diferencia del purgatorio, que no existe, y todo ese tipo de cosas. Entonces fue muy fácil para mí hablarle del Señor. E inmediatamente la llevé a una reunión con Agostinacho en la iglesia del Pastor Loredo, en la iglesia de Lanús, la Bautista de Lanús, y vino Agostinacho ese día. Y ella se quedó, primero la llevé a la iglesia del Pastor Pazuelo, conmigo, y dijo, ustedes son de la pandereta. Y yo dije, a mucha honra, vamos con la pandereta. Y después cuando fuimos a la iglesia del Pastor Loredo, le encantó. Dice, Estela, yo quiero una iglesia así, tranquila. Tranquila. No, aunque ella no es muy tranquila. No, pero ella... Y así fue como con Agostinacho y con Ignacio Loredo, ella la condujeron a la iglesia de Bautista de Once, que está el pastor Mackay. Tomás, otro pastorazo también. Bueno, y ahora sí ella empezó con el Instituto Bíblico de la Iglesia Bautista y empezó a conocer bien de la palabra y en profundidad, y así fue. Qué cosa hermosa, ¿eh? Amén. Como Dios nos usa. Y hoy Amelita es otra persona. Sí, totalmente. Sí. Vino un par de veces al programa, sí. Cuesta mucho traerla, tuve que extorsionarla por el respeto que ella le tenía a una hermana de la iglesia bautista del centro, de Once, y que yo le dije, llámela a usted, dígale que venga. Y no le podía decir que no a ella, entonces vino. Hicimos un par de programas, realmente emocionante el testimonio. Bueno, me dijiste que trajiste 3 canciones, no me quiero ir sin escuchar la tercera. Amén. Y esta canción, justamente hablando de Agostinacho, porque yo conocí primero al pastor Pazuelo, y en una reunión de pastores, Agostinacho dijo, vos tenés que venir a mi iglesia. Entonces me corrió para allá, para Herli, y ahí me bauticé. Y cuando yo, en ese poquito tiempo, porque después volví a la del pastor Pazuelo, él me dijo, vos tenés que cantar esta canción, A Dios sea la gloria. Amén. Hermosa, así que la vamos a cantar juntos si querés. ¿Cómo agradecer esa? Amén. Que también me la hiciste cantar en italiano en La Puerta Abierta. Pero, mirá, dale con el italiano. ¿No te acordás? No, esta es una canción que se llama en realidad Mi Tributo. Amén. El autor falleció hace un par de años, André Crouch.
fue muy fuerte en la década del 70 esta canción y es uno de esos himnos. Hay muchos himnos, pero hay algunos que se saltan, ¿no? Como decía de la canción de Pablo Bedrosian, que se le escapa a la media, que son muy buenas todas, pero esa que cantó hace un rato Estela es superior. Esta es una canción increíble. Yo tuve el gozo, la alegría de hacerla cantar en el coro de la campaña con Palau en la cancha de Vélez, con un arreglo espectacular que no lo volví a encontrar. ¿Vos podés creer? ¿De quién era, no sabés? El arreglo no me acuerdo, pero era bien para coro. Vos tenés el playback, ¿no querés que yo lo toque? Si querés tocarlo en sol, no me acuerdo si está en sol. No, sí, está tengo en el si bemol está, pero vos cantalo con el playback, lo tenés. El mío está en sol. Sí, sí, es un himno, una canción que el coro ya se ha convertido en un coro que cantan muchas congregaciones. Totalmente. Quiero pedir disculpas al sonidista y también a toda la audiencia, porque estoy saliendo de una bronquitis muy fuerte de 40 días y estoy todo el tiempo... ¿Qué voy a hacer? Pero cantamos. Sí. ¿Amén? Claro, pero soy profesora de canto. Sí, también. Es decir, gracias al Señor. Sabés cantar aun cuando estés afónica. Cuando tengo esta flemita que me estaba dando vueltas, cantó conmigo toda la canción. No importa, es bienvenida. Sí, ahí Amén. estamos. Salió bien. A ver, la tercera canción, Mi Tributo, de Andraé Crouch. ¿Cómo agradecer lo que ha hecho Él por mí? Y sin merecer dio su sangre carmesí, y las voces de miles de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y siempre espero ser, lo debo todo a Él. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre. Su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria Él me diera, la llevaré al Calvario. Señor, con su sangre me ha salvado. Su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí.
Gloria a Cristo. Tremendo, Jesús. tremendo, Hermoso, bello canción. Es sorprendente que seas capaz de, con esa carraspera, no sé qué tenés allí, poder cantar con tanta claridad. Eso es ser profesional, ¿no? Eso es que Dios me ama y me deja seguir adelante. Lo estoy mirando, muy bueno el programa, soy de Rosario del Tala, Entre Ríos. Entre Ríos. Elena. Nos mira la familia Ávila, del norte de Santiago del Estero. Lo vemos siempre, la familia Conde de Carcarañá, Santa Fe. Mira vos. Vos conocés toda la Argentina, ¿no? Sí, y hoy por hoy estamos orando por Montevideo. Sufro y lloro tremendamente. Montevideo está bajo el agua en Córdoba y me saltan las lágrimas. Hemos cantado en toda esa zona, así que para toda esa gente que está cerca de Marco Juárez, de Belville y al costadito Montevideo, que Dios los bendiga, que se lleve el agua al Señor y que puedan volver a tener sus hogares con lo mismo, toda la gente todavía, hay lugares de todo el litoral que siguen muy, muy inundados. Sí, sí. Bueno, estaba escuchando las noticias que está viniendo la Niña ahora. Parece que la Niña es sequía. Ah, bueno. Bueno, ¿viste? Alguien oró mucho y dijo, Señor, manda una lluvia abundante, ¿viste? Y bueno, y vino. Bueno, son las cosas de la naturaleza. Amén, amén. Y Dios tiene su propósito. Gracias, Estela, por venir. Al contrario, para venir a hablar del Señor vengo mañana, pasado y pasado. Bueno, no tengo ningún problema. Lo que podemos hacer es que yo me voy de vacaciones en unos pocos días y te dejo el programa a vos, Estela. Gloria a Dios. Gracias, Juan Pablo, gracias. Muchas gracias. Un lujo tenerte. Y un beso enorme a todos los que nos están mirando, todos los hermanos. Que Dios los bendiga mucho. El mensaje es, no importa donde usted trabaje. Usted puede ser un empresario, un alto funcionario del gobierno, un médico en un hospital, o puede ser que sea una persona que trabaja de empleado en un negocio, de obrero en una fábrica. Quizá, como esta señora, trabaja en las casas. Donde quiera que usted está trabajando, Dios puede convertir ese lugar en un lugar de bendición a otros. Amén. La Biblia está llena de estos relatos. Me viene a la mente esa chica que estaba esclava trabajando en la casa de un general que odiaba a su pueblo, pero dio el gran mensaje. Si el general va a mi tierra, allí hay un Señor que le puede sanar la lepra. Amén. Era una niña, 14, 15 años, y dio el mensaje. Y la responsabilidad suya y mía es de dar este mensaje de amor de Dios a donde quiera que vayamos. Amén. Que tenga una buena noche. Nos encontramos aquí, en Canal Luz, haciendo este programa desde Buenos Aires. La puerta abierta. Hasta mañana.